Buenas, bienvenidos a esta 10ª clase y hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca del derecho penitenciario. Bien, ¿qué se considera derecho penitenciario? Pues no es más que el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas, es decir, todo aquello que vimos en las clases anteriores, la pena de prisión, principalmente la pena de multa, prisión permanente revisable, trabajos en beneficio de la comunidad. Pues bien, todo esto cuando llega el momento en que se impone la pena y se debe ejecutar, es decir, se debe poner en marcha, se debe enviar al reo a prisión, se debe enviar al reo a cumplir con los trabajos en beneficio de la comunidad, etc. Todo esto se debe regular de alguna manera y lo regula el derecho penitenciario, la ejecución de las penas. Cabe decir que una parte de este derecho penitenciario está regulada por el derecho penal y otra por el derecho administrativo, puesto que afecta a las prisiones que son administración pública, forma parte de la administración pública. A lo largo de la historia ha habido diferentes sistemas penitenciarios que le han dado enfoques distintos a la ejecución de la pena, que han primado más por un enfoque o por otro en función de cómo consideraban que era la mejor manera de llevar a cabo esta pena, de ejecutar la pena, principalmente la pena de prisión. En primer lugar tendríamos el sistema pensilvánico, que es el sistema que consistía en aislar totalmente a los delincuentes de la sociedad. Es decir, no podían recibir visitas de ningún tipo, no podían salir en ningún momento, no podían relacionarse con otros presos dentro de la cárcel. Simplemente tenían que estar totalmente aislados en una celda, no salir de allí, únicamente subsistir a base de, evidentemente en unas condiciones horribles, porque estamos hablando del siglo XVIII principalmente. Y consistía eso, la inoculización, recibir el nombre de inoculización del reo, es decir, el completo aislamiento, no relacionarse con nadie, que sea como prácticamente se consideraría tortura eso hoy en día, o trato inhumano o degradante, ¿no? Pues se tenía esta concepción de que quien cometía el delito lo único que debía recibir era el aislamiento total de la sociedad, que no tocara, que no volviera a contactar con otra persona más y que se le aislara sin más. No había este objetivo de la rehabilitación, de la reinserción, como veremos que luego posteriormente sí que aparece. Y hoy en día es uno de los objetivos, la reinserción, la rehabilitación, más que simplemente aislar, el aislamiento del reo. Después, ya en el siglo XIX, apareció el sistema Auburn. Este sistema realmente lo único que consistía era en poner a trabajar a todos los presos durante todo el día. Básicamente consistía en la explotación económica de los presos. Es este típico sistema que vemos a veces en las películas, en el que aparecen los presos picando una cantera, construyendo una carretera, construyendo algo, ¿no? Digamos, trabajando forzosamente allí. Que simplemente este sistema no se basa, como vemos, tampoco en la rehabilitación, tampoco se basa en el aislamiento completo, pero se basa en la explotación económica. Es decir, a partir de que alguien comete un delito, se entiende que es un objeto de explotación económica, únicamente utilizarlo para hacer puentes, para hacer carreteras, para hacer obras, para construir cosas, como mano de obra esclava, porque evidentemente no cobraban dinero por ello. Entonces se entiende que quien comete un delito es inmediatamente un esclavo en ese sentido y se pone a trabajar. Esto es el sistema Auburn. Posteriormente aparecieron ya los sistemas conocidos como sistemas progresivos, que eran sistemas en los cuales la prisión ya se dividía en fases, ya se tenía un poco más el sentido de lo que es la rehabilitación y de que debe existir una cierta progresión dentro de prisión. No puede consistir, como en el sistema pensilvánico, en simplemente cogerlo y desde el primer hasta el último momento de condena aislar al reo totalmente, sin contacto con nadie, y luego sale. Porque claro, si tú encierras a una persona 10 años, pongamos 12 años, en una prisión y no tiene contacto con nadie durante esos 10 años, absolutamente con nadie, y después lo vuelves a sacar a la sociedad, lo más normal es que vuelva a cometer delitos, porque esa persona no va a salir totalmente rehabilitada y sana, etc. Va a salir seguramente con algún problema mental que otro. Entonces seguramente volverá a cometer otros delitos, porque no estará resocializado, no podrá resocializar. Todos los sistemas progresivos ya prevían esto y ya se modificaron un poco y se adaptaron un poco a esta rehabilitación. Entonces se dividía la prisión en fases, desde el máximo aislamiento, que era la primera fase, que sí que ahí había un máximo aislamiento, hasta luego la libertad condicional, que sería ya la última fase en la cual el preso puede salir durante un tiempo de la prisión incluso, etc., ¿no? Y ya es un sistema que se va adaptando para que el reo se pueda ir adaptando también personalmente a la libertad, es decir, que vaya desde de menor a mayor libertad y que por tanto se pueda adaptar y pueda salir resocializado, es decir, que no salga con una enfermedad mental de allí por haber estado 15 años encerrado en un lugar sin tener ningún contacto con nadie. Por último, llegó lo que se llama el sistema de individualización científica, que es el que tenemos ahora, digamos, sería el que tenemos actualmente. Este sistema ya es algo más complejo, ya tiene más vertientes, no simplemente se centra en una cosa o en dos, sino que ya es más complejo. Este sistema lo que hace es dividir los establecimientos penitenciarios en grados, como tenemos actualmente,
y analiza la progresión del preso dentro de la cárcel y realiza un análisis evidentemente mucho más complejo, es decir, mucho más completo de las condiciones del reo, su comportamiento, su progresión dentro de la cárcel, su pronóstico favorable, si se va a reinsertar, si parece que va a cometer otro delito o no, todo eso, ¿no? Toda una serie de razones de comportamiento del reo. Además, cuenta con diferentes tipos de establecimiento, no solo la prisión o la cárcel como tal, que sería el establecimiento penitenciario de cumplimiento, sino que tenemos establecimientos preventivos, establecimientos penitenciarios preventivos, que serían aquellos donde la gente cumple la condena preventiva, la prisión preventiva. Los especiales, que serían hospitalarios, psiquiátricos, por ejemplo. Los psiquiátricos sirven para aquellas personas que han cometido un delito, pero no se les considera culpables porque tienen alguna deficiencia mental, etc. Todo esto se ve en la teoría general del delito. Entonces estas personas se considera que no deben ir a un establecimiento penitenciario de cumplimiento, sino que como tienen un problema más específico, que es realmente que tienen alguna deficiencia a nivel mental, alguna enfermedad diagnosticada, pues se considera que deben ir a un establecimiento penitenciario psiquiátrico, es decir, un especialista en ello, donde la gente que esté mucho más adaptado para ese perfil de persona, etc., ¿no? Como vemos, está mucho más individualizado, mucho más adaptado y es mucho más completo y mucho más complejo. Y luego también tendrían, evidentemente, los establecimientos penitenciarios de cumplimiento, que serían los normales, por así decirlo, donde iría la gran mayoría de personas. En cuanto a los grados, aquello que hacía referencia antes, que se divide la prisión en grados, encontramos el primer grado. En primer lugar sería el primer grado, que será aquel régimen con menor libertad. Será un régimen con muy poca libertad y con unas condiciones muy duras. Es decir, aquello que tenga apenas puedas salir al recreo, apenas puedas salir de tu celda, apenas puedas relacionarte con otros presos, no recibas visitas, etc. O sea, el primer grado será el más grave y atenderá a la peligrosidad del reo. Es decir, aquellos delincuentes que se consideren más peligrosos, ya que al entrar un reo en prisión se les hace un análisis a través de psicólogos, criminólogos, algún jurista, etc. Se les hace un análisis para ver la peligrosidad del reo, ¿no? Entonces, en función de esa peligrosidad, se les pone en un grado o en otro. Y en este primer grado irían los más peligrosos, puesto que es aquel que tiene menos libertad, etc. El segundo grado, que será el ordinario, será aquel grado al que acudan la mayoría de presos, o en el que acaben la mayoría de presos, o en el que inicien la mayoría de presos su estancia en prisión. Será el régimen ordinario, como digo, y en él los presos podrán realizar algunas actividades, como vemos, podrán realizar algunos talleres, podrán realizar actividades físicas, podrán salir de la celda con mayor frecuencia, digamos, podrán relacionarse con otros presos, tendrán un poco más de tiempo de libertad, todavía sin salir de prisión, todavía sin salir del establecimiento penitenciario como tal, pero podrán tener un poco más de eso, de realizar algún taller, hacer alguna actividad un poco más concreta, que no solo sea estar únicamente en la celda, recibir alguna visita incluso. Se modula un poco aquí la libertad, por así decirlo. Y luego, posteriormente, tendríamos el tercer grado, por último, que sería el régimen, evidentemente, de mayor libertad, al que hemos ido en orden, y es un régimen de semilibertad, de hecho, en el que el preso ya puede salir de la cárcel como tal, pero podrá salir en principio para trabajar o para hacer un voluntariado, no podrá salir simplemente para entretenerse y deambular por ahí, sino que tendrá que salir únicamente para hacer un trabajo o para hacer un voluntariado. Eso será durante el día, cabe decir, ya que al ser semi-libertad y no ser libertad completa, podrá salir durante, por ejemplo, 8 horas, por ejemplo, 10, 16, lo que sea, para hacer estos trabajos, estos voluntariados, pero deberá dormir siempre en prisión y deberá pasar un mínimo de 8 horas diarias en prisión. Es decir, no podrá salir de libertad y no podrá decidir él cuánto tiempo pasa y cuánto no, sino que como mínimo tendrá que pasar esas 8 horas en este régimen de tercer grado de semilibertad y que luego podrá ampliarse, pero podrá pasar cierto tiempo de un día fuera de prisión, realizando trabajo, realizando un voluntariado, etc., realizando alguna actividad. Y bien, por último, dentro del sistema penitenciario me gustaría explicar brevemente, dar 2 breves apuntes acerca de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, para que al menos suene la figura un poco. Este juez, el juez de vigilancia penitenciaria, es el encargado de vigilar y controlar al reo dentro de prisión, es decir, de vigilar su comportamiento, de conceder los permisos de libertad, de analizar al reo para dar los pronósticos, para ver si es un pronóstico favorable de reinserción o favorable de comportamiento, etc. Y entonces será el encargado de conceder los permisos de libertad, de pasarlo de un grado a otro, etc. Otros muchos permisos podrá conceder este juez, ¿no? Para que se vea que realmente todo esto que he estado comentando antes tiene algún sentido y hay alguien que lo revisa, todo esto del comportamiento, etc. Pues todas esas personas que lo revisan y revisan la evolución del reo dentro de prisión es el juez de vigilancia penitenciaria.
También decir que este juez de vigilancia penitenciaria vigilará al reo también cuando esté realizando la pena cuando se esté ejecutando la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Y este juez de vigilancia penitenciaria, en este caso, en vez de encargarse de esta evolución de la que hablábamos, de comportamiento, etcétera, en prisión, se encargará de ver si cumple con la jornada de trabajo, si llega a la hora, si cumple con las 8 horas de trabajo que tiene establecidas diarias, si se comporta bien dentro del trabajo, si no está boicoteando al puesto de trabajo que se le ha ofrecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en la pena de localización permanente, por ejemplo, que era aquella que consistía en, como vimos en clases anteriores, en dejar a una persona en un sitio concreto, pues para ver si también lo realiza, para ver si llega a ese sitio, si no se va de allí, si no se está desplazando, si está localizado permanentemente en ese sitio que le había ordenado el juez, que puede ser su casa o puede ser otro, como vimos antes, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta que he llegado a esta clase, únicamente quería recordaros un poco lo que es el juez de vigilancia penitenciaria y espero que os haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.